tenemos un predicador. Bueno, para mí es muy especial, espero que para ustedes también lo sea. Quiero invitar a mi esposo. Y bueno, vamos a extender las manos y vamos a orar por él, para que el Espíritu Santo sea hablando a través de su boca. Él es solo un instrumento, por eso es precioso, no porque sea muy inteligente, muy sabio, sino porque se deja utilizar. Pidámosle al Señor que sea Él ese instrumento útil en sus manos y que esta palabra llegue al corazón de cada uno. Amado Rey, gracias, Señor, por la vida de mi esposo, Alonso, Señor. Hoy lo presentamos delante de ti, todos unidos como iglesia. Señor, Él ha tenido un corazón dispuesto para escucharte y te pedimos que así, Señor, tú lo uses. Que tu Espíritu, Señor, hable por su boca y que esta semilla, Señor, que es hablada y derramada, Señor, dé una cosecha al 100% en cada uno de los corazones. Hoy declaramos que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está con Él. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Iglesia, buenos días. Estamos como con todo el power hoy, ¿cierto? Tremendo, afuera está lloviendo, pero aquí está pero encendido el ambiente con el Espíritu. Amén, ¿cierto? Bueno, también antes de empezar a hablar como de la palabra que preparé para ustedes, el Señor me inspiró, quería contarles un chisme. Hace 8 días estuvimos muchos líderes en una cumbre de líderes. La verdad es que fuimos ministrados tremendamente. Estuvimos en la ciudad de Santa Marta. Pudimos orar por ustedes, por los niños, en nuestro caso muy particular con la Nani. Y también pudimos ser también alimentados. Sabía que sus líderes, también los pastores, necesitan ser también alimentados en el Espíritu. Necesitan esos tiempos de oración, de fortalecimiento espiritual. Allá estuvimos en la ciudad de Santa Marta, más exactamente en la región de Bonda. También tuvimos tiempos como de austeridad. A mí me tocó dormir con el aire acondicionado en 16. Póngale usted cuidado a eso. Mucho frío en Santa Marta por la noche con ese aire acondicionado. Pero aquí estamos y bueno, gran parte de las cosas que traemos para el 2020-2025 fueron como inspiradas allá en ese tiempo que tuvimos en Santa Marta. Entonces, para que constantemente estés orando por los líderes, por los pastores, de alguna manera también es orar por la iglesia y por el fortalecimiento de nuestra iglesia. Bueno, levante la mano si usted ha visto la película Intensamente. Uy, la mayoría. Le tengo una mala noticia. Si usted no la vio, se la voy a espolear hoy. ¿Sí sabe qué es espolear? Término juvenil. Le voy a contar un poco de la película. La película es de una niña, se llama Riley. Y la película, de alguna manera, muestra las emociones de Riley. Y pues esas emociones, a medida que Riley crece, pues están en conflicto. Entran en conflicto la ira con la alegría, el asco, con el miedo. Bueno, ocurren un montón de situaciones muy interesantes. Y pues lo más interesante de la película es que uno, sea grande, sea chico, pues se siente identificado con el personaje, porque de alguna manera en la vida cotidiana lo que ocurre en la cotidianidad es que usted tiene sus emociones en conflicto. A veces los hijos aman a los padres, pero los padres le sacamos la piedra a los hijos, ¿cierto? ¿Sí pasa? Yo creo que sí. ¿Te saco la piedra, Fede? Sí, harto, ¿cierto? Pero también a veces pasa que los hijos le sacan la piedra a los papás y uno los ama y todo, pero a veces toca poner la cara esa de furia, le sale a uno como la llama aquí. Entonces, eso ocurre. Otra persona, más atrás, mucho tiempo atrás, que también vivió todas sus emociones fue Jesucristo. Oiga, Jesucristo vivió todas las emociones. Es más, yo ayer hablaba con mi esposa. La Biblia habla de que Dios tenía emociones también. La Biblia nos habla a veces de la ira de Dios, o a veces nos habla la Biblia de que Dios se complació en algo, ¿sí? Significa que complacer es que estuvo feliz, estuvo contento en ciertos momentos, mostró misericordia, gracia. Entonces, mire que tenemos un Dios emocional. Pocas veces pensamos en eso, ¿no? Pero sí tenemos un Dios que también tiene emociones. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por eso nosotros tenemos emociones como las tiene Dios. ¿Sí? Bien,
Un poco el ejercicio de mandar a Dios a la tierra, que se hiciera hombre, es que Cristo también pudiera experimentar esas emociones humanas, el poder vivir la condición humana, lo que enfrentamos nosotros también todos los días. Y mira que en la Biblia todo el tiempo hay historias de las emociones de Jesús, es que a veces nosotros no lo leemos como en esa perspectiva, pero sí, Jesús está lleno de emociones por sus amigos, por su mamá, por su familia, por el mismo Dios Padre. Y pues de alguna manera él nos muestra cómo ser inteligentes emocionalmente. Hoy en día hablamos de la inteligencia emocional. Es un tema que se habla en las empresas, en las instituciones educativas. Cómo gestionar o cómo manejar, más bien la palabra es manejar. Cómo manejar mis emociones. Cómo debo manejar yo lo que siento. Porque si no lo sabemos manejar, terrible. Te puedes hacer daño a ti mismo. Y puedes hacerle daño a las personas que más amas o que más quieres. ¿Sabías eso? Hay que tener, hoy en día hay que ser inteligente emocional, hay que tener inteligencia emocional. ¿Se ha imaginado alguna vez cómo sería un ser humano sin emociones? ¿Cómo sería? Amor, rompí la vajilla. Bueno, mi amor. ¿Qué tal una esposa así? ¿O qué tal un esposo sin emociones? Amor, mira, me puse linda para ti. Ah, sí, bien. ¿Qué se me ve más bonito? El orden de los comandos no altera el resultado. ¿Cómo sería ese hogar? Terrible, ¿cierto? Gracias a Dios tenemos las emociones. Y de hecho, me acabo de acordar que tal vez una de las peores cosas que a veces los hombres, digamos, las mujeres a veces, cuando quieren como jalarle las orejas a uno, nos aplican la teoría del hielo. ¿Sabe cómo es la teoría del hielo? Sin hablar. O si hablan es sí, no. Y uno se desespera porque los hombres también somos emocionales. A nosotros nos enseñaron que no, o a mí me enseñaron. Pero sí, los hombres somos muy emocionales. Y cuando nos aplican la teoría del hielo, rápidamente nos reconciliamos con la esposa. Tratamos de reconciliarnos con la esposa. Bien, también la vida sería muy aburrida si pudiéramos controlar las emociones en todo momento. La verdad es que a veces no lo podemos hacer y es parte natural, es parte de nuestra naturaleza humana. A veces los hombres tenemos que llorar, ¿sabía eso? Tenemos que dejar salir esas emociones. No podemos controlar todas las emociones todo el tiempo porque pues en algún momento ellas van a salir. O a veces tenemos que dejar salir la ira, porque si no la dejamos salir, de pronto se nos vuelve una olla express y estallamos como no debemos. El punto es cómo dejas salir tu sensibilidad y cómo dejas salir, por ejemplo, emociones como la ira. Sí es bueno, las emociones son buenas, pero hay que darles un manejo. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Nosotros sentimos amor, gozo, felicidad, culpa, ira, decepción. No solamente las emociones que están en la película hay como 5, pero en la vida cotidiana yo diría que hay como unas 20 o tal vez más. Sí, son un montón de emociones. Mira, ahí están algunas. Eso es ya de la 2, entonces ahí ya aparece la vergüenza o la timidez. Bueno, ahí aparecen un montón de emociones. Ok, aquí estamos. Nuestras emociones, al igual que nuestras mentes y cuerpos, están influenciados en gran medida por la caída de la humanidad en el pecado. Nuestras emociones también tienen que ver con eso. En otras palabras, nuestras emociones están manchadas por nuestra naturaleza pecaminosa. Y esa es la razón por la cual es necesario manejarlas y controlarlas. La Biblia nos dice que tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo y no por nuestras emociones. O sea, que cuando usted tenga problema con el control de sus emociones, lo primero que debe hacer es pedirle al Espíritu Santo que te dé gracia y que te dé la manera, la vía, el vehículo para aprender a manejar tus emociones. Y voy a leer Efesios 5, del 15 al 17. Si usted tiene la Biblia, puede buscarlo. Ojo ahí, mira que la Biblia ahí tiene una palabra, pero súper poderosa para eso. Dice:
¿Ya la tiene? Si la tiene, diga amén. Bueno, por ahí ya una la tiene. Efesios 5, capítulo 5, versículos del 15 al 17. ¿Amén? Bueno, dice así: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. O sea, usted no puede salir con sus emociones ahí, dejar todas sus emociones, sino que usted debe pasarlas por el pensamiento y además pedirle al Espíritu Santo que le muestre cómo actuar de acuerdo a esas emociones, cómo entender aquellas cosas que de pronto le hacen sentir miedo, aquellas cosas que le hacen sentir vergüenza o que le hacen sentir enojo. Tengo otra cita que está en Primera de Pedro, momento que se me perdió. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 11. La voy a leer. Dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. O sea, ¿qué debemos poner? Preocupaciones, ansiedades, porque Él cuida de ustedes. Ojo, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea el poder para siempre. Amén. Si reconocemos nuestras emociones y las llevamos ante Dios, entonces podemos presentar nuestros corazones ante Él. Si usted lleva sus emociones a Cristo, Él seguramente también va a moldear su corazón. Su obra en nuestros corazones, y permitirle que haga su obra en nuestros corazones y que dirija nuestras acciones. A veces esto puede significar simplemente que Dios nos consuela, nos reafirma y nos recuerda que no debemos temer. A veces somos víctimas del temor. Otras veces puede que Él nos lleve a perdonar o que nos lleve también a reconfortarnos, a reflexionar. Los salmos son un excelente ejemplo del manejo de las emociones y de cómo traer nuestras emociones a Dios. Muchos salmos están llenos de emociones puras, pero estas se derraman delante de Dios en un intento de buscar su verdad y su justicia. Bueno, usted ve David, escribe los salmos, y David es un hombre, aunque es un hombre tremendo usado por Dios, también tiene muchas emociones. Y en algunas, mire que en este fin de semana pasado, veíamos que muchos de los hombres que Dios usa, no, muchos no, todos se equivocan en algún momento. Y pues aquí creo que todos nos equivocamos también en algún momento. Sin embargo, Dios es tan bueno y tan fiel que es capaz de usar nuestras equivocaciones e incluso también las emociones que de pronto no deberíamos como albergar o que le damos manejo inadecuado para poder hablarnos, y nos usa para su iglesia, para su ministerio. Tal vez una de las primeras emociones, ¿me regalas la primera diapositiva de la que vamos a hablar hoy? ¿Hay alguien allá? Francito, ¿me regalas la primera diapositiva? Eso es la ira. Hoy no vamos a hablar de todas, porque son muchas. Vamos a hablar solo de dos. Vamos a hablar de la ira. La verdad la escogí porque yo tengo problemas de la ira. Usted me ve muy tranquilo y toda la cosa, muy paciente, pero pregúntele a Nani cómo me va en la casa. De pronto no soy tan paciente en la casa, de pronto no tengo
un tono de voz tan asequible a veces. Entonces Dios me hablaba un poco sobre la ira y me ha venido hablando desde allá hace varios años sobre el manejo de la ira. La verdad es que soy iracundo. Lo que pasa es que Dios me ha mostrado cómo manejar ese tema. Entonces quise hoy hablar de primeras con lo que es la ira. Es con la que yo más lucho. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Efesios 4:31. Mire que la Biblia es clara en que usted tiene que darle un manejo al enojo. Y cuando dice aquí, en esa porción bíblica, Efesios 4:31, libérense de toda amargura, es real. ¿Sabía que el enojo es esclavitud para su espíritu, para su alma? El enojo lo esclaviza a usted, porque no le permite disfrutar de las cosas bellas que Dios le da. A veces usted, por estar enojado, pierde momentos increíbles. O también a veces el enojo se interpone en su comunicación con Dios. Estoy enojado y estoy tan enojado, y a veces me dura tanto el enojo, que inclusive ir a hacer mi devocional es difícil y cuesta. Y a veces yo no puedo. Le digo, Dios, estoy tan enojado, que maneja mi enojo para que yo pueda arrodillarme ante ti, porque no puedo con esto que estoy cargando. El enojo se vuelve una carga durísima. Y eso que no le digo las cosas que a veces pasan. A veces el enojo es tan terrible que usted hiere a las personas que más ama. Efesios 4:31, capítulo 4, versículo 31. Lo voy a leer, hermano, de nuevo. Dice, libérese de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas. Bueno, ahí cuando dice palabras ásperas, la traducción es cantaleta. Libérese de la cantaleta. Si da cantaleta en la casa, yo doy cantaleta en la casa. Yo doy cantaleta. ¿Hay alguien más que dé cantaleta? Uy, a uno que otro. Pero en esta iglesia está llena de santos. Amén, ¿no? Amén. Bien. Libérese de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, es decir, cantaleta, calumnias y toda clase de mala conducta. Entonces, claro, hablábamos de que ese enojo se vuelve en una carga pesada para su corazón. Daña la comunicación con su familia. Y en ocasiones hasta con el jefe del lugar donde trabaja. A veces usted ve el jefe y me cae gordo. ¿Sí le ha pasado? Y bueno, yo soy el jefe a mis coordinados. Yo trabajo en un colegio. Yo creo que les puede pasar. Yo he visto que a algunos le pasan por al lado mío y me miran así. Ahí va. Yo creo que les caigo gordo en ocasiones. La ira es una emoción necesaria. La ira no es mala. El enojo es una respuesta natural que se adapta a las amenazas e inspira sentimientos intensos, en ocasiones agresivos, y con conductas que nos permiten luchar y defendernos cuando necesitamos y cuando nos sentimos atacados. La ira se hizo como un medio de protección. A veces tenemos que salir a luchar por nuestra familia, o a veces alguien quiere abusar de nosotros de forma violenta o de forma sexual o tanto verbal. Entonces usted reacciona con ira para protegerse. Fue dado por Dios como un medio de protección. El mismo Jesús experimentó el enojo. ¿Y usted sabía que Jesús se enojó? Vamos a ver eso. La Biblia nos relata eso en los evangelios, y nos lo relata en 2 evangelios. Cuando las citas aparecen en 2 evangelios o 3 evangelios o en todos los evangelios, yo siempre le presto atención a esas, muy especial atención cuando aparecen cosas en varios evangelios, porque significa que eso fue tan importante que los 4 evangelistas decidieron contar eso. Ojo a eso, yo lo hago, lo aplico, usted lo puede aplicar. Está en Marcos capítulo Marcos capítulo 11, versículos del 15 al 18. Esa es la que yo voy a leer. Marcos capítulo 11, del 15 al 18. Pero la misma historia está en Juan capítulo 2, del 13 al 14. Entonces lo puede encontrar en ambos lugares, pero nosotros vamos aquí a leer Marcos capítulo 11, versículos del 15 al 18. Dice la Nueva Traducción Viviente: Jesús echa a los mercaderes del templo. Se puso bravo Jesús. Jesús echa a los mercaderes del templo.
Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, en mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Uy, tremendo eso. Cuando yo leía esto decía: uy, Dios, ojalá nunca sienta tu enojo. Dios mío, ojalá nunca pueda sentir tu enojo, porque Jesús también era un hombre de carácter. Hay como unas teologías ahí de profesión. Yo soy filósofo y hay algunas filosofías y teologías por ahí rondando de que hablan de Jesús como un hippie. ¿Se ha escuchado eso? No, que Jesús es como una especie de hippie, que nunca se enojó, que siempre está con palabras amables y tal. Pero eso muestra un Jesús blando. Y resulta que Jesús fue un hombre con carácter. Se nos olvida a veces hablar de eso. Sí, Jesús fue una persona con una empatía. Fue empático, fue sensible al dolor, al miedo, a las emociones de las otras personas. Eso es real, eso es cierto. Pero cuando tenía que enojarse y ser un hombre de carácter, pues también lo hacía. También era un hombre de carácter y a veces eso se nos olvida. A veces educamos nosotros nuestros niños como: ay, no, el niño rompió la vajilla. No, hablemos con él. Hermano, hermana, nuestros niños a veces necesitan reglas claras y necesitan verlo usted con carácter. No digo que le aplique violencia ni nada de eso, porque no es. Pero sí usted tiene que fijar unas normas claras, y de hecho es un medio protector. A veces no falta el que, perdóname la palabra, se la quiere montar. En el trabajo le dice: oye, ¿tú me puedes hacer mi trabajo? Y usted a veces tiene que tener el carácter de decir: no participo de eso. O hacen a veces pactos por allá para la buena suerte, leen el horóscopo y usted le dice: vengan y lo leemos, amigo o amiga. Y usted también tiene que tener el carácter de decir: no, mira, no cuentes conmigo para eso, yo no creo en eso, yo creo en otra cosa. Yo soy escogido. Y tiene que responder usted con carácter frente al aborto, frente a esas políticas como que a veces son como raras. Nosotros los cristianos fijamos una posición enérgica y decimos no. Y los cristianos también tenemos carácter. Y Jesús nos enseñó a tener carácter. Y a veces enojarnos y decir que estamos enojados por ciertas cosas. El enojo de Jesús refleja su carácter y coherencia al defender el propósito de Dios para el pueblo de Israel. O sea, él no se puso bravo porque sí. Mire, a Jesús lo latigaron, a Jesús lo humillaron, le dijeron de todo. Y él no reaccionó enojado. ¿Cuándo reacciona enojado Jesús? Cuando se metieron con la casa de Dios. Cuando se metieron con su iglesia. Jesús dio su vida por esta iglesia. Por los que estamos aquí, dio su vida. Y cuando quisieron ir a respetar la casa del Padre, ¡puah!, se salió de los chiros. Pero aunque se salió de los chiros, dice la Escritura, me parece esto súper lindo. Dice por acá, dice: comenzó a echar fuera a los que vendían, comprobaban, volcó las mesas, los asientos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie transportara objeto. Y les enseñaba, dice el versículo 17, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Oiga, Jesús estaba enojado, sí es verdad, pero aunque estaba enojado, les estaba enseñando a los otros. Les decía: venga, es que eso no está escrito, que usted venda palomas aquí en la casa de Dios. No está escrito eso, que usted intercambie monedas, no. Esta es casa para las naciones. Y aunque estaba enojado, les explicaba a los otros
en la razón de su enojo, se comunicó con otros, les habló incluso, aunque con enojo, también tenía una palabra empática para ponerse en los zapatos del otro. Dijo, bueno, tal vez esto se ignora, no se les olvidó la palabra que algún día leyeron y que memorizaron. En esa época se memorizaba la palabra de Dios. Entonces, incluso en el enojo quiso entender la realidad de las otras personas que estaban en el templo y que de pronto estaban haciendo las cosas fuera del plan de Dios. Por otro lado, la ira y el enojo se puede producir por querer usurpar el papel de Dios. A veces nosotros nos enojamos porque las cosas no nos salen como nosotros queremos. Queremos que todo nos salga perfecto. ¿Sí le ha pasado o no? Levanta la mano si le ha pasado. Sí, Señor. Sí, yo me enojo cuando las cosas no salen bien. Me voy a bañar. Ayer en la mañana abro la ducha. ¡Ay, quitaron el agua! Y ahora, en pelota en el baño. Ese alcalde, no, y la gente gastando agua. Yo quería vivir a mi vecino lavando el carro. Se enoja uno con el vecino, con todo el mundo. Resulta que llueve y como que no recogen el agua. Pero uno a veces es el primero en no recoger el agua, el primero en no hacer las cosas. Pero vive enojado porque uno quiere que todo le salga bien, vivir en un mundo perfecto, hijos perfectos, esposa perfecta. Y cuando eso no es así, reaccionamos con enojo porque nos creemos, de alguna manera, cuando usted hace eso, está usurpando el papel de Dios. Quiere que todo, usted quiere ser Dios, que todo le salga bien. Y resulta que no está viendo que Dios usa los retos para forjar su carácter. Pilas con eso. A veces, sí, también el tráfico, ¿no? ¿Sí le ha pasado que lo cierran y toda esa cosa? Y usted va escuchando sus alabanzas en el radio y lo cerró un taxista. Y usted baja el vidrio y después tiene que pensar, uy, no, pero yo estoy escuchando alabanza, Señor, dame paz. Dice, ¿queremos que las personas sean como nosotros o que hagan lo que deseamos? Uy, a mí eso sí me pasa, pero a menudo. Quiero que mi hijo haga lo que yo hago y cómo lo hago. Y a veces hace otras cosas, las hace bien, pero las hace de una manera distinta o en tiempos diferentes. Yo haría primero esto, ¿tú por qué lo hiciste al final? De pronto a veces tenemos que entender que las prioridades de otras personas son diferentes a las nuestras. O con la esposa. No, es que yo hago el arroz así y tú lo hiciste asá. Y nos enojamos. Uno de los conflictos más duros cuando yo quise irme a vivir con mi esposa, fue meternos los dos a la cocina. Porque yo soy territorial, a mí me gusta, una de mis pasiones es cocinar. Me fascina cocinar. Pero yo no me gusta cocinar con nadie. Me gusta ser territorial. Nadie se mete en la cocina cuando yo estoy ahí adentro. Porque me gusta hacer las cosas a mi estilo. Entonces Dani empieza, uy, no, pero no le eches eso porque la dieta. El cuerito del pollo, ¿no? Porque cocinamos sin cuerito del pollo. O hagamos otra vez verdura y con Fede nos miramos, pero llevamos 8 días comiendo verdura. Ya se nos empiezan a poner las orejas como parecen habichuelas ya. Y una de las cosas más duras fue aprender a cocinar juntos. Ya lo hacemos, pero yo tengo que decirle, bueno, yo lavo la loza mientras tú cocinas. Pero ya la dejo pisar mi territorio. Nos cuesta mucho trabajo a veces ponernos de acuerdo o pensamos que el otro tiene que pensar como nosotros. Cuando nosotros planeamos actividades para los niños, Nani siempre piensa ser muy especial o actividades muy especiales. Entonces se toma mucho tiempo para planear. En cambio yo pienso en las 13: eficiencia, eficacia, efectividad. Para mí es como, hagamos una actividad pero que sea así, muy dinámica. No, rápido, porque el tiempo es un tesoro. Y a veces nos enfrentamos y tenemos que sentarnos y hacer acuerdos. Amor, tú haces el rompehielo, yo hago esto, vas a apoyarme en esto, yo hago lo otro. Pero esos acuerdos no salen así tan chéveres como ustedes los escuchan. A veces nos enojamos con la Nani también. Necesitamos tiempos a veces de silencio, de oración. Yo oro por ella, Señor,
que ella me pueda entender, y yo creo que ella ora por lo mismo. Señor, que Alonso me entienda. Yo me imagino Dios allá parado. Uy, estos, bueno, por eso los puse juntos. Amén, así es. Y con los hijos es igual, y con el jefe es igual. Queremos tener todo fácil. Entre más fácil, mejor. Llama usted. Pip, 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 pip. No, un domicilio, el almuerzo. Después de los 10 minutos usted está llamando otra vez. Pip, 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 pip. Oye, pero esto es una aplicación, se llama Rappi. Porque se llama Rappi y no Lenti. Esto es rápido, ya llevo 10 minutos esperando. Pero usted se le olvida que esa comida necesita ser preparada, que llovió, que el muchacho se le pinchó la moto, y a veces somos poco empáticos a esas cosas. ¿Sí? Queremos todo ya y queremos todo fácil. Y cuando Dios nos presenta retos, por ejemplo en el trabajo, a usted le tocó fijo con la persona que le cae mal. Vamos a hacer vinas, parejas en el trabajo. Todos se van a organizar. Y empiezan los amigos. Ay, no, a mí me tocó con mi amiguita Margolita. No, es que con ella hasta tomamos té. Ay, no, qué alegría. Y va el amigo. No, a mí me tocó con Miguelito, que ese es el que siempre hace todo bien, entrega en su momento y demás. Y a usted le tocó con ese que le cae mal, que es flojo. Flojo. Usted dice, uy, no, pero es que este siempre llega a dormir en la oficina. Ese fue el que le puso Dios ahí. Y usted dice, no, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me tocó con ese? Que es como de mal genio. Venga, le tengo una respuesta. Porque Dios lo está usando a usted para cambiar esa vida. Para que le pregunte, oye, yo te he visto enojado. ¿Te pasa algo? ¿Estás enfermo? ¿Tienes algo en tu casa? ¿Quieres que ore por ti? De pronto esa persona lo que necesita es una palabra de amor. Y usted está tomando está bloqueando esa comunicación. Dios lo colocó ahí a colocar con ese que le cae mal, pues con un propósito. Y usted le está sacando el cuerpo a Dios. Ahí le digo. Entonces, pilas. No le haga el feo a las personas. Dios trabaja tu carácter también usando a otros. Y cuando digo usar a otros, no es que use a todos los santos. A veces usa ese que tiene un carácter difícil para ponerle un reto a usted en su trabajo, en la cotidianidad. Queremos llegar a nuestras metas sin importar el bienestar de los demás. Uy, a mí me pasó ahí en la cumbre de líderes. Quería que apagaran el aire acondicionado y adivine qué hice. Me robé las pilas. Me robé las pilas del control remoto para que nadie pudiera manipular el aire acondicionado. Y entonces nadie podía poner el aire acondicionado. Y después el Señor me dijo, oiga, Alonso, ¿pero usted es cristiano? ¿Está en una cumbre de líderes? ¿Cómo va a hacer eso? Oiga, no sea tan pecador. Y bueno, me metí al cuarto y empezaron todos los hombres de edad a toser por la humedad, el calor, y decían, uy, qué calor. Y yo me levanté delante de todo el mundo. Además, todos estaban mirando y dije, yo tengo las pilas del control remoto. Coloqué las pilas y yo mismo coloqué la temperatura. Y gloria a Dios por eso, porque Dios todavía me habla. A veces se me sale la naturaleza humana. Y Dios me habla a partir de mi naturaleza humana. Y es también de varones, sepa, equivocarse y pedir perdón a las personas con las que te equivocaste. Y al otro día tuve que preguntarle a cada uno, ¿y cómo dormiste? ¿Sí dormiste bien? Porque yo tenía las pilas del control. Y esas cosas nos pasan. A mí me pasan, yo no sé a usted, pero a mí me pasan esas cosas. Y gloria a Dios, porque Dios me hace crecer a partir de esos grandes errores que cometo. Cometemos errores porque nos dejamos llevar a veces de esas emociones. Bueno, ahora sí, ¿cómo asumimos entonces el enojo? Sea amable, cuide su lenguaje, comuníquese con amabilidad. A veces somos re antipáticos. ¿Sabe usted cómo se llama el vigilante de su conjunto? Hay gente que pasa y ni lo saluda.
Yo hasta me he hablado con los vigilantes, le digo, venga, y todos los saludan así, hacemos la conversa así como usted y yo. Dicen, no, profesora, ya me dicen profesor los vigilantes. No, profesor, aquí hay gente que ni siquiera sabemos el nombre, no nos saludan. O la señora está trapeando, imagínense trapear un conjunto, si a mí, yo me canso trapeando la casa, imagínense trapear un conjunto. Y usted ni siquiera sabe cómo se llama la señora que trapea ahí, o no conoce quién es, o pasa y le daña la trapeada. La señora no le puede decir nada, pero yo creo que piensa de todo. Y oiga lo que dice la palabra de Dios. Libérense de toda amargura, furia y enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense los unos a los otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces, Dios le invita a usar palabras amables. ¿Usted quiere que su esposo llegue temprano a la casa? Use palabras amables. Mi esposa lo hace, yo creo que le funcione. Si mi esposa dijera, uy, no, pero mire, otra vez llegó tarde y tengo que hacer mercado y lo estaba esperando usted, pues yo digo, uy, no, mejor me quedo otro rato con los amigos. Pero mi esposa siempre me recibe con palabras amables. Amor, ¿cómo estás? Te extrañé. Ay, amorcito, tenemos que hacer mercado, pero yo no sé cómo vamos a hacer porque tenemos solo 1 hora. Y yo, uy, 1 hora. No, vámonos, volemos, hagámoslo aquí cerca, solucionemos. Y a veces yo me quedo tarde por las cosas de mi trabajo. Pero siempre la palabra amable transforma los corazones. Si usted lo aplica con sus hijos, va a tener unos hijos increíbles. Va a tener unos hijos increíbles. A veces hay que decirle a los hijos, oye, me siento orgulloso de ti. Brutalmente orgulloso. O te agradezco, mi hijo hace 8 días le tocó, por cosas de la vida, quedarse solo 3 días. Nos esperó con comida, nos esperó con la casa limpia. Increíble, Nani lo abrazó, le dijo, oye, gracias. Nosotros llegamos a las 12 de la noche y yo madrugaba a las 4 de la mañana el otro día. Entonces imagínese llegar uno y ver la casa arreglada. Ahí sí que nos descrestó, casi me pongo a llorar de la felicidad. Tremendo, y eso lo hacen las palabras amables. Eso lo hacen las palabras amables. Entonces tenga eso en cuenta. Responda sin caer en el efecto bola de nieve. Yo le digo a Nani, uy, pero como usted siempre llega tarde. ¿Sí le ha pasado? Y Nani, ¿qué me responde? Otra peor. Uy, pero como usted siempre anda pelado. Y nos decimos cada vez más ofensas. Y cada vez nos decimos cosas peores. Hasta que ya nos hacemos daño real en el corazón. Oigan, no caigan en eso. No caigan en el efecto bola de nieve. Si alguien usa una palabra áspera con usted, mire, usted tiene derecho a enojarse. Enójese. Pero llámele la atención con respeto. Entonces mi esposa a veces me ha tenido que decir, amor, es cierto, me equivoqué, pero no me hables así. Lo que me dijiste me lo hubieras podido decir de una forma más amable. Yo te estoy prestando atención, pero háblame diferente, no me levantes la voz. O a los hijos también se tiene que decir, mira, lo que te estoy diciendo es porque te amo. No me respondas como me respondiste. Y a veces los hijos son respondones. Y si usted se pone, es que yo soy su papá. Entonces el hijo de pronto sale herido. Tiene que decirle, hey, yo soy tu papá, te amo. No me respondas así, porque estoy usando palabras de amor para ti. Y a veces los hijos hacen, sí, mi papá tiene razón. No sé cómo respondí así. Y de paso le ayuda a sus hijos a formar carácter. Porque ellos lo van a hacer con sus nietos. Imagínense eso tan bonito. Entonces usted les enseña a manejar el carácter. No responda con violencia. Lo peor que usted puede hacer es irse a las manos. Incluso para corregir los hijos. Yo a mi hijo tuve que darle un par de chancletazos. No era cuestión de todos los días, pero en un par de ocasiones Fede tuvo que ser chancleteado con amor. Y siempre que lo corregía, yo me pongo a veces muy iracundo, pero creo que no lo corregí nunca con ira. Esperé que se me pasara la ira. No lo corrijo iracundo jamás. Espero que se me pase la ira y después le digo,
ven para acá. Yo creo que eso es a veces peor. Soy tu papá, te amo, lo que hiciste no me gustó, tengo que corregirte, además porque está en la palabra de Dios. Yo tengo que corregirte y tengo que hacer de ti un buen hombre. Y esa es mi responsabilidad y te voy a corregir. ¡Papá! No para hacerle daño, solo es una corrección. Y lo corrijo. Y no todos los días. Han sido 2 veces en toda su vida, ha sido mucho. Generalmente siempre estoy abierto al diálogo, al buen trato. Trato en lo posible de no usar palabras soeces. Y Dios también ha trabajado con mí eso. Pero nunca usamos la violencia. Y menos con la esposa. Menos. Ni la esposa con el esposo, porque ahora también las esposas también ahora pegan duro. Pero no, nunca hemos usado la violencia contra esposos. Gracias a Dios hemos tenido esa ventaja y a veces nos disgustamos, dormimos cola con cola, pero nunca incurrimos en violencia, porque la violencia daña, lastima. Además que le está diciendo al otro, eres insuficiente. Además que se impone a la voluntad del otro, daña el corazón. Y la violencia es contagiosa. Usted usa la violencia con su hijo, posiblemente su hijo va a usar la violencia con otras personas. Eso es contagioso, es terrible. La violencia causa unos daños increíbles. Entonces, si usted usó la violencia en algún momento, o si se ha salido de sus cabales, pídele al Señor, entréguele eso al Señor y diga, no, yo renuncio al espíritu de violencia. Renuncio a eso desde este mismo instante, porque también te hace daño a ti. Te hace sentir culpa. No sea impaciente. Uy, esta sí que me cuesta. Soy súper impaciente. Mi esposa es muy calmada, ella es serena. Yo soy impaciente. Yo quiero todo y lo quiero ya. Esa sí que me cuesta. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Bueno, mentiras. Quiero leer antes la de la violencia, porque hay palabra de Dios sobre eso. Con respecto a la violencia, la palabra de Dios dice: el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El que se mantiene sereno las detiene. Si usted se mantiene sereno, previene la violencia. Pero si usted cae en la bola, en el efecto bola de nieve, ¡pum!, eso siempre termina en violencia. No tome decisiones con enojo. Tiene también una cita bíblica, dice: los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran su gran necedad. En algunas traducciones dice estupidez. Y yo creo que es estupidez. Cuando usted pierde los estribos, hace cosas estúpidas. No sea impaciente. Y aquí voy a leer también el versículo bíblico. Mejor es ser paciente que poderoso. Ojo a eso. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Es decir, más le vale a usted controlar su propio impulso, ímpetu, que conquistar una ciudad. Porque ese control de su ira, de su impaciencia, le va a permitir acceder a cosas grandes. A veces, por ser impacientes, tomamos decisiones apresuradas. No, es que está en oferta en Temu. 30 segundos para decidir. Y usted, uy, ¿qué hago? Comprar. Y después se da cuenta al final de mes, uy, yo no debí haber dado ese clic. Estoy descuadrado. ¿Por qué fui tan impaciente? ¿Sí le ha pasado o no? Yo por eso no tengo Temu. Porque me pasa. Entonces digo, no, yo no puedo tener eso. No, Dios, dame fuerza para no tenerlo en mi celular, porque no puedo con eso. Soy muy impaciente. Entonces, ojo a eso, porque a veces por impaciencia usted puede tomar decisiones equivocadas. Lo de la pizza es casi un testimonio real. Y como a los 10 minutos no llegó el pizzero, o sea, ¿qué pasó? Y mi esposa me recuerda: amor, estás impaciente. Y yo, uy, gracias, mi amor, por acordarme que soy impaciente. Bien. Tómese el tiempo de escuchar. Uy, no, a mí a veces yo trabajo con personas. Soy coordinador de un colegio. Llegan las mamás, llegan los profesores, llegan los niños y empiezan a hablarme. Y me cuentan como desde... Se peleó con el amigo y empieza a contarme desde cuando hace 5 años empezó su amistad. Y todos los detalles. Y yo,
A mí me empieza a vibrar aquí como una vena que tengo por acá. Y yo, ¿puedes ir un poco más al grano? Y vuelven otra vez a dar rodeos. Y yo, perdón. Cuéntame lo que te pasó. Y resulta que eso me lo hacía ver una estudiante. Me decía, profe, es que yo sé que tú me resuelves mi problema, pero no es solamente eso. Quería ser escuchada. Simplemente quería ser escuchada. No quiero que me resuelvas mi problema. Solo quiero que me escuches, porque lo que me pasó me dolió mucho. Y yo quedé desarmado. Yo, uy, Dios, gracias. Porque me mostraste qué importante es escuchar. A veces no quieren, la gente no quiere que usted le resuelva su problema. A veces lo que quiere su esposa, su esposo, su hijo, su jefe, es que tú le escuches, no necesita más. Pero la impaciencia, los afanes, el querer meterse en la vida del otro. Hombre, no se meta en la vida del otro, primero escúchelo. Usted se va a meter en la vida del otro, lo primero que tiene que hacer es escuche al otro antes de metérsele en la vida. Y pídale a Dios que le dé ese don de escucha. Yo creo que yo casi todos los días se lo pido. Yo, Dios, enséñame a escuchar. Abre mis oídos, Señora, hacia otras personas. Necesito escuchar. Escucho a nuestros niños, oramos por ellos. Ayer pasamos un tiempo increíble. ¿Sabía dónde estábamos ayer? En Maloca. Y usamos ese tiempo también para escucharlos. Y algunos de ustedes no se hablan conmigo o no nos hablamos por diferentes circunstancias, pero yo me hablo con sus hijos y me cuentan todo de usted. Y oramos por ustedes también, los papás, ¿sí? Y qué importante es a veces escuchar a los niños y escuchar sus testimonios y cómo Dios actúa en su vida. Es increíble lo que pasa en ese ministerio infantil. Esos son apenas unos tips de la ira. Vamos a la siguiente emoción. Por ahí tenemos... Uy, esta también es dura. El miedo. Oiga, el miedo es terrible. Hay gente que se paraliza. No hace nada con el miedo. O sea, quedan estatuas. Imagínense esto. El miedo no es malo en sí mismo. En realidad, nuestros cerebros han evolucionado para sentir miedo. O sea, Dios le dio a usted el miedo porque es necesario. Hay áreas específicas que tienen esta función. O sea, hay zonas completas del cerebro que tienen la función de producir miedo. Entonces podríamos decir que el miedo es parte de una función cerebral normal. Si usted no siente miedo, la verdad es que debes ir al psicólogo, porque hay patologías psiquiátricas que tienen que ver con no sentir emociones, o no sentir miedo, no sentir amor, no sentir nada. Ahí podría usted estar como en un tema, digamos, que necesita asistencia. Entonces dice, el miedo puede ser una emoción útil. Nos prepara para enfrentar situaciones peligrosas y nos ayuda a protegernos. Nos alerta de peligros reales y o potenciales. ¿Usted le ha pasado que dice, uy, yo por esa calle no paso? Se ve como oscura, como sola. No, yo prefiero dar la vuelta. Usted sintió miedo. Y Dios usó ese miedo de pronto para salvarle la vida o proteger sus bienes o proteger. Cuando sienta eso, hágale caso, porque a veces el Espíritu Santo también usa el miedo para advertirte y para protegerte. Y está bien, y el miedo está bien, y sentir miedo está bien. En mi época, yo no sé si eso todavía es, pero en mi época yo presté servicio militar y entonces me decían, ¿usted siente miedo? No, no señor, no siento miedo, soy un hombre de valor. A mí me educaron así, que los hombres teníamos que no tener miedo. Los hombres éramos de pecho peludo y no sentíamos miedo, ¿sí? Y resulta que mentiras, yo sí siento miedo. Siento miedo a veces de lo que pasa en el futuro, siento miedo de quedarme solo, a veces de la soledad. Tengo muchos miedos, la mayoría de hombres tenemos muchos miedos. No, es que yo sí soy valiente. No, sí eres valiente, pero también sientes miedo. Todos sentimos miedo, sobre todo a los varones. Uy, esto sí que nos da duro, ¿no? Admitir que tenemos miedo. Yo a veces mando a mi esposa adelante porque a mí me da miedo. Y mi esposa, ¿tú por qué quedaste atrás? No, para protegerse, por si atrás viene alguna fiera o algo.
Pero nos cuesta mucho trabajo admitir que tenemos miedo. Entonces, hay unos indicadores del miedo. Su corazón late más rápido, usted puede experimentar sudoración, escalofrío, temblores, dificultad para respirar, mareos, debilidad, hormigueo, dolor en el pecho, dilatación de las pupilas, falta de sueño y estrés generalizado. El miedo a veces no nos deja ni dormir tranquilos. ¿Sí le ha pasado? Entonces va a la cama y se va angustiado y se levanta cansado. El miedo lo agota, lo minimiza. Jesús mismo llegó a sentir temor. Uno pensaría que Jesús, siendo el Hijo de Dios, con todo el poder que tenía, no sintió miedo. Oiga, sí sintió miedo. Brutal, lo que el Señor me mostraba es como: Jesús, si tú sentiste miedo, yo tengo derecho a sentir miedo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por mostrarme cómo tengo que gestionar el miedo. Voy a leer. Ay, se me fue. Voy a leer Jesús ora en Getsemaní. Eso está en... Ahí. No tengo la cita, la voy a leer. No olvidé poner la cita. Dice, aunque si alguien ya lo tiene, puede decirnos la cita para toda la iglesia. Dice: fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro y a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Adelantó un poco más y cayó en tierra. Jesús cayó en tierra, imagínense. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro y Simón: ¿estás dormido? No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. O sea, no oró una vez. ¿Cuántas veces oró? 2 veces. Y oró lo mismo: Señor, si tú puedes, aparta de mí esa copa, pero si es tu propósito, aquí estoy para seguir tu propósito. Cuando volvió a ellos por tercera vez, eso está de nuevo, Evita, Mateo 26, del 36 al 46, esa es la que estoy leyendo, y Marcos 14, del 32 al 42, de nuevo aparecen 2 evangelios. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo: adelante, duerman, descansen, pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me ha traicionado ya está aquí. O sea, Jesús sabía lo que le esperaba y tenía miedo, temor. Él lo sentía que iba a pasar por un momento muy difícil. ¿Usted ha sentido miedo? Levanten las manos que han sentido miedo o temor. Todos. Pero a veces admitirlo no es sencillo. Decirle a su pareja, a su hijo: oye, tengo miedo, ora por mí. O al pastor, al amigo que está en la iglesia: oye, quiero que ores por mí porque tengo miedo. Uy, cómo nos cuesta, porque somos orgullosos. A mí me cuesta. Ore por mí que estoy, yo le llamo a eso, acurillado. Tengo mucho miedo, tengo mucho temor. ¿Puedes orar por mí? ¿Puedes velar conmigo? Jesús pidió eso y los otros intentaron, pero les ganó el sueño. No pudieron. Pero aunque eso ocurrió, para Jesús fue importante ir a donde los otros. Imagine cuánta presión, cuánta angustia debió haber sentido Jesús. El valor de Jesús no radica en decir: no tengo miedo, aquí estoy re tranquilo esperando que me maten y me crucifiquen y me humillen. No, eso lo hago así, suave. El valor de Jesús no estuvo en fingir que no tenía miedo.
¿En dónde estuvo el valor de Jesús en ese momento? En la obediencia, clave, y en hablar de esa emoción con otros. Les dijo, oye, hasta el punto de muerte me siento angustiado. Siento que me muero de la angustia. Él hubiera podido decir, no le voy a dar ese ejemplo a mis discípulos. Yo debo ser fuerte. ¿Le ha pasado eso? Yo no debo mostrar miedo porque tengo gente que está detrás mío. Me debo mostrar fuerte. No, pero Jesús se fue, habló de su emoción, dijo, no, yo me siento angustiado hasta el punto de muerte. Pueden orar por mí, pueden orar conmigo, pueden velar esta noche. Y los hombres a veces debemos pedir ayuda y debemos velar y debemos orar unos por otros y orar para que Dios sea haciendo el propósito. No, mire lo segundo que dijo Jesús. Dijo, tengo miedo. Sé que lo que viene es un reto difícil. Señor, si puedes aparta de mí esa copa, pero que se haga en mí tu propósito. Señor, estoy endeudado hasta el cogote. Tomé malas decisiones, pero sé tú recibiendo mis deudas. Quiero seguir tu propósito. Enséñame a manejar mis finanzas. Oh Señor, actué mal, caí en un error, caí en pecado. Me queda grande este pecado. Dame la fortaleza, el valor de hablar con una persona de la iglesia o con un amigo que me pueda ayudar en fortalecer esto que es débil en mi carácter. No quiero pecar más, no quiero caer más en esta adicción o en esto que me hace tropezar. Es importante que hables. Si no hablas, pues es difícil que podamos orar por ti y ayudarte. Y eso hay que enseñárselo a los hijos también. Tú debes hablar. Y no sientas vergüenza, porque Satanás también usa la vergüenza para que tú no puedas hablar. Las chicas también, las mujeres pueden hablar también de sus miedos. Los seres humanos muchas veces no vivimos nuestros miedos o temores de la forma como Jesús los vivió. Por el contrario, en ocasiones nos volvemos presa de nuestros temores, o los tapamos, o los disimulamos. A veces tenemos miedo de que Dios no escuche nuestras oraciones. O creemos que somos tan insignificantes que Dios no escucha nuestras oraciones y nos da miedo eso. Dios siempre escucha tu oración, hermano y hermana. A veces a ti se te olvidan, pero Dios siempre escucha. Lo que pasa es que Dios no es el genio de la lámpara, no va a hacer lo que tú quieres. Dios es soberano y a veces te pone a pasar por la copa del sufrimiento. Pero tú debes aceptar que Dios tiene un propósito en tu vida y que tú eres valiente y que tienes un Dios fuerte y todopoderoso que te acompaña en cada reto de tu vida. A Jesús no lo dejó solo. Dios estuvo con él en la cruz. Jesús pasó por la cruz, pero Dios nunca lo abandonó. Nunca jamás. Lo resucitó al tercer día. Venció la muerte y solo Dios hizo posible eso. Tenemos temor a lo desconocido. Ay, no, es que no sé qué vendrá mañana. Es que tengo miedo de cambiar de trabajo. Es que tengo miedo a hacer esto o a lo otro. Isaías 41:10, no tengas miedo porque yo estoy contigo, porque no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano victoriosa. Dios es un Dios de fortaleza. Usted va ungido, pídale fortaleza, gracia, energía a Dios. No se deje apaciguar por lo desconocido o menguar por aquellas cosas que son. De pronto usted no conoce el futuro, usted debe decirle: Dios, yo no conozco el futuro, no conozco lo que me espera, pero tú sí. Llévame tú en tus manos a ese propósito. Llévame tú. Temor a las dificultades. ¿Ha tenido miedo de cosas difíciles? ¿Que le ocurran cosas difíciles? A veces sirviendo, uno tiene que enfrentarse a las dificultades. No hay plata, no hay esto, no llegó la gente, el del transporte no llegó. Pero aún así, yo me sigo metiendo en dificultades. Sigo haciendo mi vida difícil. Porque también entiendo que esas dificultades me hacen crecer. Una vida sin dificultades, pues de pronto podrá ser una vida un poco aburrida. Pero es en las dificultades donde Dios forma tu carácter. Donde Dios
echa mano de ti, de tus virtudes, de tu capacidad de resolver problemas, de tu creatividad, de tu fortaleza de carácter. Entonces, gracias al Señor por las dificultades. Yo te doy gracias porque ahí tú me edificas, formas mi carácter. Dice Salmos 34:4, oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Temor al fracaso. Uy, ¿ha tenido miedo a fracasar? Yo todo el tiempo. Dice Timoteo 1:17, pues Dios nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, perdón, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Dios no le ha dado un espíritu de timidez y de temor, sino que Dios le ha dado un espíritu de valor. Entonces Dios revela que en ocasiones ese temor al fracaso pues no proviene de Dios, porque Dios desea que sus hijos sean bendecidos, exitosos, prosperados. Y si usted mira la palabra de Dios, está llena de promesas en ese sentido. Dios te da un espíritu de valentía, pero ojo, usted necesita también disciplina. Haga sus devocionales, porque es ahí donde Dios le dice cómo tiene que enfrentar este tipo de temor. ¿Cómo le hace usted frente a sus fracasos y cómo aprende usted también de sus errores? Si usted no hace el devocional, si usted no tiene un tiempo a solas con el Señor, pues Dios no puede volver esos fracasos en aprendizajes y no puede llevarlo al éxito. Usted necesita abrir un canal de comunicación con el Señor. Y si no, sus fracasos siempre van a ser fracasos. Dios quiere convertir tus fracasos en éxito, pero tú tienes que abrir ese canal. Ábrele la puerta al Señor y déjalo entrar en tu vida. Sencillo. Y aprendamos de nuestros fracasos. Todos fracasamos. No conozco ninguna persona que haya sido 100% exitosa. Pero tienes que abrir ese espacio. Temor a la muerte. Salmos 23:4. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. A veces tenemos miedo no solamente a morir nosotros, que se muera nuestra mamá, nuestro hijo, nuestro hermano, y ese miedo es normal. Yo creo que todos sentimos ese temor en algún momento, pero también somos promesa del Padre, y ese miedo nos debe llevar a compartir palabra de vida eterna con otros. Sí, claro, si las personas que amo se mueren, no, terrible, para mí me dolería mucho, pero me preocupo mucho porque nos encontremos en la vida eterna. Porque la vida, este plano material, es finito. Yo algún día voy a morir, Nani, Fede, todos ustedes vamos en algún momento ya no estar acá en este plano material. Pero hay una vida eterna en donde nos reencontraremos. Y allá vamos a estar, galardonados allá al lado del Padre. Yo sí quiero estar allá. Entonces, maneje ese miedo a la muerte. Temor al rechazo o al juicio de los demás. Uy, esto sí que le pasa a los adolescentes. Se llama qué oso. Qué oso ser rechazado. Uy, yo tengo que ponerme a la moda. Tengo que usar el tatuaje, el piercing, el no sé qué. Usar la aplicación si sé más. De pronto a mí me pasa que a veces los compañeros me dicen, ay, no, vamos a tomar, o vamos a bailar, o vamos a hacer un poco de cosas. Y yo a veces tengo que decir, no, mira, yo creo en Cristo, no sé. Uy, se tan aburrido. Ned Flanders. Ay, mira, a mí me dicen el pastorcito, ay, el pastorcito. Yo no, muchachos, es que yo no puedo estar en esos sitios. Y lo hago con amor, no los satanizo. Más bien los invito a veces a comer. No, venga, más bien vamos a mi casa, hagamos otra cosa diferente, toquemos, hagamos otra cosa. Los invito a que más bien entiendan que la vida cristiana también está llena de gozo. El cristiano está lleno de gozo, hacemos cosas muy chéveres. Yo la paso muy chévere en esta iglesia. Ayer la pasé increíble. Pero el mundo tiene que ver que la vida cristiana también es alegría. Lo que pasa es que pues rechazamos el pecado, porque así nos enseñó nuestro Padre. Yo rechazo el pecado, peco, pero no quisiera hacerlo, porque yo siento que soy escogido, porque nosotros tenemos una identidad en Cristo. Entonces procuramos siempre complacer los propósitos del Padre. Temor a involucrarse. Pone usted límite.
quiero involucrarme con nadie ni que nadie me conozca. Ese es un temor. Y mira, dice Éxodo 3:11, y esta la bajé de la Reina Valera, en su versión va a estar un poco diferente, pero el sentido es el mismo. Y la bajé de la Reina Valera porque las palabras me parecieron como más. ¡Wow! ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque a Egipto de los hijos de Israel? O sea, Moisés era tartamudo, era un hijo recogido por ahí de la princesa del faraón, entonces estaba ahí de puras chepas, no hablaba muy bien, no era muy elocuente, y cuando Dios le dice, oye, ve y libera a mi pueblo, él le dice, uy, no, pero yo, tartamudo y todo, ¿quién soy yo para liberar al pueblo de Israel de Egipto? ¿Usted sí está bien, Dios? O sea, ¿yo sí soy? Y mire la respuesta que le da Dios. Uy, sí. Éxodo 3:12, o sea, el siguiente versículo. De una vez le responde inmediato. Éxodo capítulo 3, versículo 11 y Éxodo capítulo 3, versículo 12. La respuesta del Señor. Yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Ojo a la señal. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. ¿Cuál es la señal de que Él era el escogido? Que ya lo hizo, ya lo sacó. Cuando usted saque el pueblo, se va a dar cuenta que yo no me equivoqué, que lo escogí fue a usted. Esa era la señal. Él pensó que se iba a aparecer o nada. Cuando usted saque el pueblo de Israel, se va a dar cuenta que yo no me equivoqué. Ahí se va a dar cuenta que yo soy Dios y que su pueblo, no solamente usted me va a adorar, sino que su pueblo va a querer adorarme. Eso es increíble, a mí me parece eso espectacular. Dios, yo sí tengo la autoridad para hacer esto. Claro, por eso te envié. Cuando lo hagas te vas a dar cuenta que no me equivoco. Si usted está sentado ahí cómodo, lleva 10 años y no se ha involucrado en ningún ministerio, ningún liderazgo, Dios lo escogió. Arrójese y se va a dar cuenta cómo Dios lo usa. Usted no necesita mayores cosas. Dios te está formando en carácter y te está preparando para liderar. No, lo único que necesitas es que tú le digas a Dios, sí, Dios, úsame para llevar al pueblo. Úsame para dirigir tu gran comisión. Úsame que estoy que me trabajo. Estoy que apasionado por ti. Dios necesita tu pasión. No espere que se le aparezca. No, claro que ocurra, claro que no. Pero de aquí hoy te digo que Dios sí te necesita. Que sí estás llamado, que sí eres escogido, que estás equipado y que puedes hacerlo. Pues Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino poder, amor y autodisciplina. Dios es todopoderoso, creador del cielo y la tierra, así que nadie puede vencerlo. Tú eres su hijo. Fortalece tu relación personal con tu padre. Ya verás cómo serás transformado en un vencedor. Tú no tienes miedo, tú eres un campeón, eres un vencedor. Y hoy vamos a salir fortalecidos de esta iglesia a transformar ese mundo que está yendo por un rumbo equivocado. Y tú puedes hacer mucho por eso. Hermanos, muchas gracias por escucharme. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Señor, yo te doy gracias por tu iglesia, Señor, que tú has puesto y has dispuesto este día. Ya está haciendo sol, Señor. Te doy gracias porque aparece el clima. Te pido, Señor, que fortalezcas a mis hermanos en Cristo, los fortalezcas con espíritu de valentía, Señor, los fortalezcas con espíritu de paciencia, de armonía, bendigas cada uno de sus hogares, Señor, que ellos puedan ser hoy fortalecidos, van con tu Espíritu Santo, vimos hoy el mover con estos niños, vamos con unción sobrenatural, Señor, vamos a transformar, Señor, primero nuestro carácter, moldéanos, Señor, como vasijas de barro, Señor, y haz que tu gracia, solo la tuya, solo tu gracia y tu poder lleguen a las personas que nos rodeen. Permite, Señor, que podamos seguir hablando de nuestras emociones, danos ese poder, esa valentía de hablar de lo que sentimos. Señor, permite que nuestros hijos, nuestras madres, nuestros hermanos también puedan contarnos sus emociones y nosotros no
Danos, Señor, palabra de entendimiento hacia la esposa, hacia el esposo, hacia los hijos. Señor, y bendícenos en esta semana comienza. Permite también tiempos de descanso, de sosiego. Bendice a nuestras autoridades, nuestros jefes. Señor, y permite que podamos seguir aprendiendo de tu palabra. Danos pasión, Señor, para hacer el devocional. Abre espacios de tiempo. Si no tenemos tiempo, Señor, de encontrar intimidad contigo, Señor, abre ese espacio. Señor, y que podamos encontrar un lugar solas, tranquilo, en nuestra casa y entrar en esa comunicación contigo porque lo necesitamos. Que no sean las palabras de Alonso